Seguimos adelante con todos nuestros comentarios devocionales, reflexiones, lecturas bíblicas en nuestro programa. Damos gracias a Dios por todos ustedes quienes han podido acompañarnos a lo largo de esta travesía. Hemos pasado por los desiertos, los valles, los caminos llenos de flores, caminos también difíciles. Todo este recorrido precioso de aventuras con los apóstoles y con los hombres de Dios, con los evangelistas y siervos de Cristo que participaron en las escrituras, en las misiones. Hemos recorrido las epístolas del apóstol Pablo y estamos muy gozosos de poder aprender de todo lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Llegamos al capítulo 3 y estamos ubicados ahora mismo en este capítulo maravilloso en donde Pablo dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo éramos insensatos nosotros también. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero, Tito, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ese es el pasaje que hemos visto en clases pasadas. Ahora vamos a dedicarnos a los siguientes versículos que el Espíritu Santo nos está regalando para que hoy tengamos la enseñanza y el aprendizaje. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces Pablo está recomendando a Tito que evite las discusiones con los falsos maestros y también con los hermanos que se introducían en ese tiempo en la iglesia para enseñar falsas doctrinas, especialmente judaizantes. Era con lo que más luchaba Pablo en las iglesias de su época, aunque también existían otras falsas doctrinas. Pero especialmente luchaban era con los judaizantes, porque algunos judíos aparentemente se convertían, algunos fariseos aparentemente se convertían al evangelio, pero continuaban con las tradiciones de la ley de Moisés, y no solo eso, sino con tradiciones de los fariseos. Ellos tenían enseñanzas orales que no estaban escritas en ese tiempo. Con el tiempo escribieron, y a esto llamaron incluso el Talmud. Ese tipo de enseñanza llegaron a ser escritas, y hasta el día de hoy los judíos tienen muchas enseñanzas añadidas a las escrituras. Son añadiduras, de lo cual el Señor dijo: ustedes establecen mandamientos de hombres como si Dios lo hubiera dicho, como si fuese mandamiento de Dios. Y Pablo recomienda a Tito que no entre en discusión con esta gente,
sino que le dice cualquier persona que venga a causar división en la iglesia con estas enseñanzas debe ser reprendido. Si una y otra vez lo hace, debe ser reprendido y si no hace caso, hay que expulsarlo. Pero usted no pierda el tiempo con esta gente discutiendo. Ahora bien, hoy se ha levantado también un grupo de gente judaizante que no son judíos, porque en ese tiempo los judaizantes pues eran judíos, propiamente judíos. Pero hoy tenemos una locura peor que esto, porque tenemos a unos hermanos o personas que llegan a las iglesias y ahora comienzan a hablar en hebreo. Ahora todo es Shalom, Adonai, Elohim, y comienzan a Yeshua HaMashiach, Yahweh. Ya ellos no quieren hablar en español, ahora se volvieron hebreo, un hebreo golpeado, mal masticado, mal pronunciado, pero de todas maneras ellos se creen hebreos. Algunos se dejan crecer barbas, otros se hacen trenzas, otros se enredan la sábana o las cortinas de la casa encima de la cabeza y andan ahí con una locura, con una especie de esquizofrenia toda extraña. Amados hermanos, nosotros no somos judíos, no tenemos linaje judío y no tenemos nada que ver en cuanto a las prácticas de la ley dada a Moisés para los judíos. Estamos en la dispensación de la gracia. Cristo vino e inició una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia, y dijo en la cruz del Calvario, consumado es. No tenemos nada que ver con esto. Y no queremos entrar en esas discusiones necias, de lo cual advierte el Señor que no caigamos en tal cosa. Sin embargo, hoy se presentan no solo discusiones que no tienen un valor, que no son necesarias en cuanto a este judaísmo. Hay otras doctrinas también que se introducen en la iglesia o hay discusiones también que son innecesarias en la iglesia. Hay gente que quiere discutir si Adán y Eva tuvieron hijos en el huerto, sí o no. Amados, hay cosas en la Biblia que no están demasiado claras para nosotros. Podemos tener opiniones. Hay quienes opinan que sí, hay quienes opinamos que no, por alguna razón. Pero como estas cosas no están demasiado claras en la palabra del Señor, pues no entremos en esas discusiones porque no son fundamentales. Fundamentales significa que no son doctrinas de salvación. El que usted opine de una manera o nosotros opinemos de otra, no nos hace menos ni más los unos a los otros. Hay quienes quieren saber cómo se llamaba la mujer de Caín, otros discuten cuál era la marca que Dios le puso a Caín, cuál fue la señal que le dejó para que no lo asesinaran. La Biblia no nos aclara estas cosas, no nos dice específicamente estas cosas y no tenemos que estarlas discutiendo. Y de ahí en adelante cualquier clase y cantidad de discusiones existen que realmente no vienen al caso y que no nos van a edificar. Pablo recomienda a Tito que no entre en este tipo de discusiones. Por ejemplo, hay gente que quiere saber si en la cena del Señor debemos tomar vino o jugo de uva, o si el pan es integral o no es integral. Amados, si nos ponemos demasiado ritualistas en estas cosas, tendríamos que hacer todo exactamente como lo hicieron los judíos o como el Señor estableció la cena del Señor esa noche para hacerla o para instituirla o para tomarla aquella noche más bien con los apóstoles. Él no nos dejó a nosotros una orden explícita y exacta. Nos dijo que esto es representación del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, es representación. No nos dijo con exactitud de qué material exacto, de qué elemento exacto debía estar hecho el pan o el vino.
Entonces algunos pastores pues tomamos unas decisiones para hacer esto. No lo establecemos como una doctrina de salvación. La doctrina sería obedecer el mandamiento de hacer la cena del Señor. Lo demás lo dejamos a juicio y a la conciencia del pastor que enseña a la iglesia la doctrina. Pero hay gente que quiere desperdiciar tiempo si debemos bautizar la gente en el río, en piscina o en un tanque. Y en esto duran horas y horas desperdiciadas en estas discusiones. No tiene sentido. En aquel tiempo se discutía incluso las genealogías. Y Pablo quiere que Tito no pierda tiempo en esto, pero es porque había genealogías fuera de la escritura. Ellos tenían esas cosas allí por tradición que entraban en peleas. Y Pablo recomienda a Tito no perder tiempo en estas discusiones. Hoy tampoco desperdiciaremos el tiempo hablando cosas que no son necesarias. Hablaremos todo lo que sea útil para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nos vamos a centrar en la verdad, en la palabra, en lo fundamental. No entremos en alegorías, en ascetismos, en extremismos, en cosas liberales o en cosas legalistas, porque esto es una tragedia desperdiciar el bendito tiempo que Dios nos regala teniendo tantas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, tengo demasiado trabajo. A mí los días no me alcanzan. El día es corto, cuando me doy cuenta ya son las 10 de la mañana, abro los ojos, ya es mediodía, ya entonces son las 2 de la tarde y así se me va el día en tres cositas. Ahorita, por ejemplo, que comencé estos nuevos estudios sobre la historia de Israel y los reyes y todo esto, entonces me he dado cuenta que trato de estudiar la vida de uno de los reyes y cuando ha pasado 2 horas en un instante y digo, Señor, el tiempo no me alcanza. Y como tengo el cuidado de mi Padre, pues ya ustedes podrán imaginarse, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, al que cause divisiones con estas contiendas, versículo 10, después de una y otra amonestación, deséchalo, deséchalo, sácalo de la iglesia. Dile que por favor se retire porque nos está causando problemas. No queremos esos problemas aquí. Se convierten en herejes. Y la palabra hereje precisamente significa divisor, persona contenciosa que nos causa problemas. Si una y otra vez le llamamos la atención por estar discutiendo o enseñando este tipo de cosas en la iglesia y no nos hace caso, entonces nos va a causar problemas. Necesitamos que se retire. ¿Suena duro? Bueno, pero es necesario. Las personas deben aprender a estudiar la palabra en lo que es básico y fundamental para la vida cristiana, lo que edifica y nos ayuda a crecer. No vamos a soportar la insensatez de ninguna persona que venga con una sábana colgada en la cabeza y con un trapo, una ruana puesta toda extraña y entonces nos diga que ahora Shalom Adonai, porque los demonios no salen, dicen ellos, si no es en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque los demonios solo entienden el hebreo, aunque sea mal masticado. Mis amados hermanos, no queremos este tipo de personas causándonos estos problemas por estar desequilibrados. Tenemos el equilibrio, tenemos dominio propio y sabemos lo que debemos enseñar. Dice la palabra del Señor. Deséchalo, sabiendo que tal persona se ha pervertido, se ha desviado. Es un pervertido en cuanto a la doctrina. Esas personas que en todo exageran y en todo causan problemas doctrinales, están condenados por su propio juicio, se han torcido. Entonces, para que no pongan en peligro a otros en la iglesia, necesitamos aclararle a la iglesia que a estas personas las hemos despedido por la sanidad de la iglesia. Porque es necesario mantener a la iglesia sana, porque esta conducta no conviene al evangelio y no conviene
a la congregación que desea crecer y que necesita aprender. Así de que Pablo es tajante contra esta terquedad, porque se convierte en maldad. Los cristianos deben ser responsables y juiciosos en un estudio serio y además humilde. Vamos a revisar qué dicen los textos bíblicos y nos sujetamos a los textos bíblicos y nos quedamos con lo que diga el texto realmente. Bueno, Pablo dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces Pablo tenía una agenda, estaba muy organizado y está dando instrucciones personales a Tito. Le dice que va a enviar a Artemas o a Tíquico para que hablen con él y tiene algunos planes de dónde él va a pasar el invierno. Esto se llama ser organizado. En la vida es muy bueno orar y ser organizado, preguntarle al Señor qué debemos hacer, hacia dónde vamos a viajar y si podemos, si conviene o no conviene. Eso me recuerda que este año tenía algunos viajes a varias ciudades para ir a predicar y enfermaron gravemente mi papá y mi mamá y tuve que preguntarle al Señor y finalmente tomar una decisión para organizarme en el cuidado de mis ancianos padres. Mi madre partió con el Señor y ahora nos quedamos al cuidado de mi papá y tuve que cancelar algunos viajes y no le echo la culpa al diablo. No digo es que el diablo me impidió para ir. En este caso no fue el diablo, simplemente se trata de un asunto natural, familiar, y la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Para organizarme mejor, cancelé muchos viajes para poder estar aquí cuidando a mis padres y también al cuidado de la iglesia. Así Pablo también está haciendo algunas recomendaciones personales a Tito. Dice que se va a dirigir a Nicópolis y allí Pablo pues había determinado que pasaría entonces el invierno, allí recogido en oración, en meditación, en reflexión, aprovechando el tiempo. Entonces está haciendo las recomendaciones a su amigo Tito. Luego le dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Bueno, la Biblia no nos habla con exactitud quién era este Cenas. No lo encontramos realmente en algunos pasajes bíblicos, pero Pablo nos dice que es un intérprete de la ley. Entonces era un escriba, un experto, muy juicioso. Y Apolos sí se menciona por ahí en algunas partes como un predicador, un evangelista, acompañante de los apóstoles, y Pablo recomienda a Tito que los encamine con solicitud, con prontitud, y que nada les falte a ellos, en lo que haya que ayudarles en cuanto a la palabra del Señor en temas difíciles, pues había que orientarlos. Pero además ellos eran muy útiles en cuanto a la predicación del Evangelio. Entonces parece que este Cenas era un escriba, posiblemente era, y Pablo pues un predicador muy reconocido entre los creyentes, al cual ya se había dado recomendaciones anteriores de ayudarlo y orientarlo en algunos temas que estaban pendientes, y así Pablo sigue ocupado de que todos puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, que se les diera hospitalidad, que se le tratara con mucho respeto, son las recomendaciones del apóstol, y que aprendan también los nuestros, todos nuestros hermanos en las iglesias, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin fruto. Lo que recomienda aquí Pablo es que los creyentes no trabajen solo para sus propias necesidades personales, porque esto sería egoísmo y frialdad. Que no piensen siempre en su propia vida y la de su familia y más nadie, sino que se acuerden de algún necesitado dentro de la iglesia y acudan a él
con un plato de comida, con un mercado, con un vestido, con algo para cubrir la necesidad de otro. Estas son buenas obras y son cosas que deben ser muy espontáneas sin que nadie sea manipulado ni podamos aprovecharnos de ningún hermano, sino que nazca del corazón de los hermanos trabajar también para ayudar a las necesidades de algún enfermo, afligido o pobre, en la necesidad que esté pasando, se pueda suplir, se pueda cubrir la necesidad de un hermano. Y esto es un privilegio poder hacerlo para no quedarnos en una vida malgastada, en una vida sin fruto, porque sería entonces egoísmo. Luego dice Pablo, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, Pablo está diciendo que salude a los que nos aman, porque hay mucha gente que no nos ama, no nos quiere, tampoco les importan nuestros saludos. Así de que Pablo recomienda a Tito, acuérdate de saludar a todos los que nos esperan, a los que aman la venida del Señor, a los que aman la doctrina, nuestra enseñanza, ya que hemos sido menospreciados, perseguidos, atacados por otras personas, tanto judías como gentiles. Todos nos han atacado, vituperado, nos tienen envidia, nos calumnian, nos señalan, hablan mal de nosotros para que seamos perseguidos, pero tú, Tito, encárgate de saludar allá a todos los que nos aman, a los que aman al Señor y su palabra y aman y respetan nuestro trabajo. Así también decimos nosotros que agradecemos a Dios por las personas que nos aman, nos respetan, nos ayudan, nos bendicen, nos envían alguna ofrenda y los que oran por nosotros, aunque no envíen ofrendas, todo esto es bienvenido mientras amen al Señor, amen su palabra y amen nuestro servicio al Señor. Bueno, bienvenido sea todo eso. Lo demás, pues se lo dejamos al Señor y oraremos por aquellos que nos odian, nos persiguen, nos calumnian, nos señalan. Haremos oraciones como dijo el Señor. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Orad por vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Que mi Señor Jesucristo les bendiga a todos y será hasta una próxima ocasión.